Amigas, amigos, muy buenas noches. Ya pude volver a transmitir después del rayo y el montón de cosas que me sucedieron, pero ya. ¿De qué voy a hablar? Bueno, soy el padre José Luis Segura, que está en las Lomas, Jalisco, o en la Loma Jalisco de la diócesis de Apatzingán, y que quiere transmitir un mensaje de denuncia y también de esperanza. ¿Cuál es la denuncia? Pues la denuncia es que todos los políticos tienen precio, pero no tienen corazón. Y algo ha pasado, algo ha transformado la sociedad, porque antes había un sentimiento de irritación, de desacuerdo, cuando se veían actos injustos, fueran provocados o no provocados. Recuerdo que la indignación, bueno, he recibido muchas lecciones de humanidad de las personas que ni siquiera conozco. Cuando era seminarista, ya hace mucho tiempo en Morelia, íbamos a la antigua terminal que estaba allí cerca de Las Rosas, el Templo de las Rosas y del jardincito del conservatorio. Ahí también está el Templo de los Jesuitas, el Palacio Clavijero, que ahora es una biblioteca. Y antes, no sé ahora, pero había muchas vendimias en el lado izquierdo del templo ese y el Palacio Clavijero. Y un día, yendo por la avenida principal, iba un muchacho en paz y de pronto salió otro corriendo y le empezó a dar golpes, a pegarle, y uno de los transeúntes inmediatamente se indignó y fue y le quitó, porque el muchacho no se defendía, y le quitó al agresor y corrió al agresor. Eso se llama tener un sentimiento de solidaridad y de defensa ante un injusto agresor, hacerle frente al injusto agresor, dominarlo y quitarlo de en medio para que no siga haciendo de las suyas. Y así podría enumerarles muchos casos de la indignación ante el abuso, ante la grosería, ante pues los golpes de las demás personas hacia los más débiles, porque siempre es de la dominación de los fuertes hacia los débiles. Pero en nuestros días es al revés. Ya no se ve ni se siente indignación. Mejor la gente se voltea para otra parte y pretende ignorar las injusticias que están en su derredor. Y miren, pues hoy me quedé admirado, completamente admirado. Platicando con una señora, vamos a decir burguesa, es decir, que no tiene necesidad, que llevan una vida regular, que pueden salir a paseos y otras cosas, que tienen de qué vivir. Comentándole sobre qué sabía de la señora y la niña asesinadas y torturadas. Me dijo que nada, y que no le interesaba, y que no quería interesarle. Le dije, mira, fulana, tú lo dices porque no son nada contigo la señora y la
niña de 8 años que fue torturada. También la señora, pero la niña. No, yo no quiero saber nada. Mire, hay una película donde dice, ni veas, ni oigas, ni digas. Y si te sucediera a ti, en tu familia, algo, ¿qué tiene? Estamos allá en una sociedad violenta y ya sabe uno que le puede suceder algo. Y yo me quedaría como estoy ahorita, sin decir nada, ni vi, ni oí, ni digo. Bueno, miren, ese es el colmo de la mentalización, de la aceptación, de la introspección, de la cobardía y de la maldad. Porque, bueno, ¿cómo se imaginan ustedes que es una persona que tortura a una niña? Naturalmente que la torturaron delante de su mamá para que la mamá sufriera. Es un monstruo, un verdadero monstruo. Y como puse en el título, que esas personas tienen precio, se venden, pero no tienen corazón. Bueno, eso es lo que está produciendo la sociedad. Monstruos, seres inhumanos, sin sentimientos, que son capaces de destazar a una niña sin el menor sentimiento de culpabilidad ni de compasión. Oír los gritos de la niña mientras le cortan una mano, un pie, la destazan, le abren sus vientres, le sacan los intestinos, la machacan con una hacha. Ese ya es el colmo de la indiferencia. Hasta los animales se ayudan unos a otros cuando los ataca un agresor. ¿Por qué hemos llegado a esta insensibilidad? Y los políticos, por supuesto, porque a eso me refiero, los vendidos son los políticos. Por ejemplo, ahora de lo de el 2 de octubre, que estuvo todo muy mal. Vamos a decir que muchas cosas malas se juntaron y destruyeron las cosas buenas, porque había muchas cosas buenas detrás del 2 de octubre del 68, 1968. Había un despertar de la sociedad, porque recordemos que en realidad todo empezó porque se peleaba una preparatoria privada y una preparatoria oficial, y fueron los granaderos en aquel tiempo, alguna fuerza del gobierno de la Ciudad de México, y los violentó a todos. Bueno, no les respetó sus derechos, los golpeó, los humilló, los encarceló, los corrió, les privó de su libertad de manifestación, aunque fuera una manifestación violenta. Y entonces, de ahí empezó el despertar de la sociedad. De unos estudiantes que se sintieron agredidos por la autoridad y se unieron los que se estaban peleando, porque esas peleas pues, son naturales entre los gobiernistas y dizque los conservadores, los liberales y los conservadores. Pero los pleitos no llegaban a más, es decir, es una forma de relacionarse salvaje, pero es una forma de relacionarse. Y de allí salió ese movimiento tan hermoso de que los estudiantes de todas las escuelas, no solamente las gobiernistas, también las católicas y las privadas, hicieron comités y grupos de propaganda donde decían a la gente que ya era tiempo de liberarse de la dictadura del PRI. Y entonces los del PRI, el gobierno del PRI de aquel tiempo,
pues o malinterpretó las cosas o malévolamente las llevó a que hubiera una matanza por parte del ejército hacia los estudiantes, porque parece que había pues un grupo del batallón Olimpia, que traían un guante blanco, creo que en la mano izquierda, y esos fueron los que atacaron al ejército y a los estudiantes. Y también el gobierno ya sabía, pues, de Díaz Ordaz y de Echeverría como el secretario de Gobernación, ya sabían que iban a suceder cosas y pusieron a unos, pues, filmadores, camarógrafos, casi en el último piso, e hicieron que grabaran desde la mañana hasta que terminó la matanza, como si es un cine, hicieron en los en lo que se filma el cine, en rollos de película, y durante 12 horas o más estuvieron grabando todo eso para luego pues ya revelarlo, y las personas que estuvieron ahí dan testimonio de que ellos estaban precisamente eso, filmando todo lo que sucedía. Dice que esos rollos se perdieron, pero en esos rollos está la realidad como la vieron las cámaras. Eso tampoco no se va a saber nunca, como lo de Ayotzinapa, nunca se va a saber. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué nunca se va a saber? Porque hay mucha gente interesada en ocultar información en los gobiernos, sean del PRI, del PAN, del PRD y de Morena y de Movimiento Ciudadano. Y además están comprometidos, vendidos, porque de allí viven, y además esta sociedad podrida en la que estamos nosotros, todo se maneja por la corrupción y por las mordidas y por la mentira. Por ejemplo, vayamos a lo de Ayotzinapa. No quisieron dar a conocer los hechos como eran. De Estados Unidos se hizo un informe, y ese informe tenía como muchas cosas que aquí no se sabían, pero no se decían, no estaban documentadas. Y luego ahora que una periodista consiguió el relato, la relatoría de todo lo que sucedió en el caso Ayotzinapa, sin testar, dicen, sin borrar cosas, y se da cuenta de que todo es una trama, una trampa, un plan malévolo del gobierno y de la sociedad y de los delincuentes, los del camión número 5, que creían que tenía heroína o cocaína y que la iban a vender en Estados Unidos y que la iban a contrabandear, y que no llegó porque mataron a los estudiantes, pero parece que ese camión sí lo dejaron libre. Aquí en Apatzingán nadie sabe de la señora ni de la niña, solo saben pues, bueno, que las asesinaron, bueno, que el martes pasado las secuestraron o levantaron, como decimos aquí, porque aquí se dice levantar cuando secuestran a alguien y ya no va a regresar, que los secuestran para asesinarlo, desaparecer. Entonces el martes se llevaron a la señora y a la niña de 8 años. Durante ese día y el siguiente estuvieron torturándolas, y luego ya asesinadas las tiraron en la Apatzingán. El presidente municipal no dice nada. Lucatero, José Luis Lucatero. ¿Por qué no dice nada?
Bueno, porque en realidad no tiene nada que decir. Ustedes ya saben que todos los ediles del estado de Michoacán, junto con el gobernador, fueron puestos por los narcos y que ahora los empresarios de Uruapan sacaron un comunicado denunciando que el comandante de policía de la ciudad de Apatzingán, de la alcaldía, es un criminal. Bueno, miren, me río porque así era antes, no sé si todavía sigue siendo. ¿Qué era lo que sucedía antes? Que el crimen organizado ayudaba a subir a alguien y luego le pedía que ellos pusieran al comandante. Pues así es en Apatzingán. Y fueron hasta la casa del presidente municipal a reclamarle sobre la muerte de esta señora y la niña, y luego en el panteón e hicieron una marcha, pero lo mismo se sacaron. En las épocas pasadas, el padre Goyo, junto con Cristos, un grupo de personas que también eran de todo tipo, maleantes y personas de bien, pero que de todas maneras se unieron dizque para rezar rosarios, para la paz y para denunciar, y se juntaba mucha gente ahí en el jardín de Apatzingán, frente a la presidencia, y que en aquel tiempo era Uriel Chávez, y que le pasearon los ataúdes de todas las personas que mataron en el puente que está rumbo al al rancho ese del alcalde. Antes de llegar al alcalde estaban las tierras que sembraba el Chango Méndez, muchas, que después de que empezaron como la división entre todos los que eran el antiguo grupo de la familia michoacana y antes la empresa. Entonces, allí en ese lugar donde hay unas bombas, a todos los trabajadores, una familia de trabajadores y a otras personas, los enemigos del Chango Méndez atraparon a esas personas y las asesinaron y las enterraron pues de una manera clandestina. Y cuando, creo que eran 17 por todos, y cuando ya se pudo buscar, porque uno, quién sabe cómo se salvó, alguien vio, y los llevó a donde estaban enterrados, y ya con una mano de chango los sacaron, y entonces el padre Goyo paseó los ataúdes allí en el jardín de Apatzingán, frente a la presidencia, acusando al Uriel Chávez de asesino. Entonces, aquí así ha sido. ¿Y ahora qué va a hacer? Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, en aquel tiempo sí, pues terminó su periodo de Uriel Chávez y ya desapareció, ya lo quería volver a hacer, pero ya no pudo. Y tuvo una desavenencia con el antiguo presidente César, y pues al César lo mataron. Lo mataron en una peluquería delante de su niño. Porque así son las cosas aquí. Aquí todavía se resuelven las cosas como en los tiempos antiguos, como en el pasado, a balazos, asesinatos y a todas esas cosas. Ahora, platicando pues de la señora y de la niña. Padre, es que quién sabe qué habrán hecho los familiares de la señora para que hayan hecho esto con ellos. Sí, lo entiendo, pero no es la forma. Ya les he dicho que allá para San José de Chila, cuando estuve, un hombre también desalmado mató a una señora y la destazó. Y un día los familiares de la señora, los hombres,
de la asesinada, fueron a la casa del asesino y agarraron a todos los hombres, hasta revisaron las verijitas de una criatura que estaba en una cuna, afortunadamente era una niña, y se los llevaron a una barranquilla y allá los fusilaron. Menos mal que no los destazaron como vivos como había hecho uno de ellos. Así se estilan las cosas. No hay humanidad. Y ahora me dirán, padre, ¿y el cristianismo qué? Pues, ¿cuál cristianismo? ¿Cuál cristianismo? ¿Ustedes creen que una persona, un hombre o una mujer que tortura a una niña es un ser humano? Se le puede llamar ser humano y aunque esté bautizado se le puede llamar cristiano. No, es un demonio. Y los exorcismos no sirven para eso. Para eso se necesita la justicia divina y la justicia humana y la justicia de la iglesia. La justicia divina pues es un castigo que solo Dios puede dar y que de hecho da. Cuando un profeta dijo ahí en Jerusalén, cuando estaban en una guerra y que no tenían alimentos, mañana todo va a estar muy barato, dijo el ayudante del rey, me río de lo que estás diciendo. Pues le dijo el profeta, lo verás, pero no lo disfrutarás. Y al siguiente día, bueno, en la noche Dios les dio una epidemia, les mandó una epidemia a los enemigos y se murieron muchos y todos se fueron espantados, que ni siquiera se llevaron las cosas de su campamento. Ya tengo mucho tiempo hablando, ya voy a terminar. Y entonces, como dejaron todo, semillas y demás cosas, telas y oro, y pues se asustaron. Entonces, al otro día valían baratas todas las cosas porque las habían traído del campamento enemigo. Y a la hora de ir a comprar las cosas y recibir la semilla, tumbaron, en un tumulto, tumbaron a ese ayudante del rey y lo pisaron y se murió. Lo verás, pero no lo disfrutarás. Pero ahí le voy a dejar por hoy. Pero en la Biblia hay muchos ejemplos de que cómo Dios castiga a los tiranos, como a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, cómo lo mandó que anduviera como animal en los cerros. Bueno, amigos y amigas, buenas noches. Ya les digo que ya me pasé, ahora me emocioné. Bueno, Rosa López, buenas noches, Padre José, Dios y la Virgen lo cuiden y lo protejan siempre, que descansen. Muchas gracias, igualmente. Hermana Shasha, buenas noches, sacerdote José. Buenas noches, hermana Shasha. Sandra Calderón, hola Padre, buenas noches, Dios lo bendiga. Igualmente. Juana Martínez, Padre, buenas noches. Escuchar todo lo que usted publica es deprimente. No sé qué más puede pasar. ¿Será por tanta idolatría que existe? Sí, ya, si quieres, hermana Juana. Mañana trataré del alejamiento de Dios, que es terrible. Ahora son puras ceremonias y puras cosas emotivas y cantos y torcer los ojos y hacer que hablan en lenguas y que se les aparece quién sabe quién y quién sabe cuánto. Bueno, son puras mentiras. José Mendoza, saludos, Padre, desde Modesto, California. Dios lo cuide siempre. José Mendoza, saludos a tus papás, a tu papá José y a los demás, a Ramiro,
que todavía me acuerdo, y a Jesús, que tiene un negocito, y a Ramiro. Andrés González, usted siga con su plática, padre. Pues sí, voy a seguir mientras Dios me lo permita. Muy interesante, como siempre. Muchas gracias. Pico, saludos, padre. Siga siempre así dando su mensaje. Así todos nos enteramos de lo que pasa en nuestro pueblo. Si Dios quiere, sí. Carlos Cejas, saludos, padre. Saludos, Carlos Cejas. Y vuelvo a insistir, podemos hacer grupos de oración entre las personas que están cerca de nosotros. Como ya les dije, todos los días, cuando no hay misa, se da la comunión acá y hay un grupito de señoras que hacemos oración en la mañana y se les da la comunión. Pues buenas noches y muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga.